In this desert, in darkness, lying with a gun across his chest, pretending he's heartless as the fire flashes in the sky. Hey, muy buenas a todos, aquí Uchiha Madara presentándoles. Bueno, esta vez no soy lo que es un gameplay en ningún mod. ¿Por qué te interrumpes en tu medio de comentario? Bueno, dejando eso afuera, como vieron en el título del video, esta vez les voy a enseñar cómo instalar mods y, esperando que se me ponga el celular, y paquetes de texturas. Y dirás, Madara, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se juega? ¿Cómo se come? Bueno, aquellos que apenas están empezando lo que es en Minecraft PE, aquellos que son apenas chavos o noobs, como le quieran decir, pues nada, les voy a enseñar a instalar mods, ya que un compañero mío me pidió este video, y le dije, ah, sí, yo te lo hago, y también, pues, a ver, chavales, ¿no? Pues que les importe también, porque sé que muchos, yo también cuando empecé en Minecraft, yo cuando empecé en Minecraft, nada, no, chicos, ya vamos al grano y punto. Bueno, abren la aplicación de Launcher, ¿no? Launcher es una aplicación que te permite importar texturas, modscript, pues sí, pues para que el Minecraft sea más padre, más eficiente, como en PC. Entonces te aparece desplega esta ventana. Entonces donde dice Minecraft P, es que muchos, bueno, explico esto porque muchos no ven, dicen, pues yo no veo la aplicación normal. Bueno, arriba de la C donde dice Minecraft, arriba de la C hay una llavecita, o sea, si la están viendo, no sé, ahí hay una llavecita como grisecita, le aprietan aquí, se despliega una ventana donde dice Block Launcher Pro, el Free, los que ustedes tengan, el chiste va a funcionar igual. Se van hasta abajo donde dice opciones de Block Launcher, quiere reinicio. Les voy a desplegar esta ventana donde les va a aparecer paquete de texturas. No, pues aquí está. No, entonces se meten en lo que es a paquete de texturas. Obviamente para instalar un mod con texturas lo tienen que descomprimir y todo eso. Aquellos que ya saben eso, pues ya. Si no saben, pues luego les hago otro video. Paquetes de textura. Se van aquí lo que es a paquete de textura. Yo ya tengo lo que es una textura activada. De los Madara, pero yo quiero ver. No, no la voy a activar de nuevo porque no es cierto, chicos. No, simplemente se van lo que se meten. Ahí está, ese paquete. Le dan un dedazo. Le va a desplegar esta ventana, le van a dar en select y simplemente les va a mandar a su almacenamiento local donde tengan. Siempre cuando tú descargas un mod se va a ir a Dolman o o a menos que tú tengas una carpeta ya adicional, que como en este caso yo tengo mods y cosas de Minecraft PE. Aquí están, miren, Fightful, Minecraft, todo eso. Entonces, por ejemplo, yo quiero poner lo que es la Swartek Famber. Ah, Madara, vas a poner, ahí está la Swartek Famber que ya estaba activada. Nada. Y ya, sí. Y para activar lo que son los mods, simplemente se van a lo que es aquí, activar a Modscribe. Se van aquí y pues simplemente le despliega esta ventana. Si no saben, si me fui muy rápido porque hay gente que no lo ve, se van hasta abajo y van leyendo todas estas. Administrar matches, administrar complementos, administrar soporte para Minecraft P. Aquí es donde nos importa. Entonces nos va a desplegar esta ventana. Nos vamos a ir lo que es a importar. Y después nos vamos a desplegar otra ventana que dice almacenamiento local, tablets. Se van a ir a la primera opción que es almacenamiento local. Les va a mandar obviamente su almacenamiento local. Ya saben, el mismo proceso, pero esta vez con un mod, no con una textura. Si yo me voy a... Les voy a explicar esto porque yo tampoco no sabía por qué, qué pedo, qué pasó. Cuando ustedes tienen un mod, pues les va a aparecer este que es .js. Aquí es que no tengan mod, pues no les va a aparecer, ¿no? Entonces, ustedes nada más agarran le dan un dedazo a lo que es al mod. Y se instala por completo. Simplemente es lo único que tienes que hacer. Y Madara, ¿y después qué? Pues simplemente le dan la flechita y pues tum, se acabó. El mod está activado. Nada más es lo único que tienen que hacer. No tienen que... Es que yo no sabía instalar mods y nada. Bueno, hay otra cosita que esta es adicional, pero se les quiero explicar porque de hecho cuando yo empecé Minecraft yo no sabía. Y pues dije, ¿por qué youtubers no dicen cómo? Nada más dicen instalar los mods, instala este mod. Ya. ¿Qué pringados? Cuando tú llegas a Minecraft, cuando tú llegas a Launcher, te aparece, siempre bienvenidos a Launcher Pro, así, simplemente eso. Pero cuando se te llega a crecer el Minecraft, simplemente te despliega el modo seguro, que es este que dice, no, pues que hay un modo seguro que, pues nada, que no sé qué pasó, que hay un error del mod. Dirás, ¿qué pasó? Bueno, te despliega esta ventana que dice, Launcher se ha detenido fallo de reciente. Entonces tú le pones continuar. Pero si tú sigues jugando con esta modalidad que te dice modo seguro, no se va a activar ningún mod. Entonces el mod pues no va a funcionar porque está en modo seguro. Pero si tú vas de nuevo aquí a las opciones, requiere reinicio y le desactivas esta cosa, simplemente el mod funciona de maravilla. Y dices, no manches. Vas a entrar
a un mundo. No porque simplemente pues ya probando, sabiendo que tú tienes el mod de manzanas con efectos de pociones, simplemente juega supervivencia y todo eso. Entonces tú ya sabes que tienes instalado el mod. Entonces chicos, eso fue todo de esto. Les quiero mandar un saludo a Raúl Centeno. Sí, pues Raúl Centeno. Y pues nada, también a un amigazo que es Giovanni también. Y pues nada chicos, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, suscríbanse, un like y un comenten por favor. Hasta la próxima.